Hermanos, vamos a empezar con la palabra de Dios. Les quiero hacer una presentación rápidamente, pero antes quiero hacer una oración. Padre, en esta hora te pido, Señor, que nos dirijas en este tiempo que es sagrado, que es un tiempo en que vamos a escuchar de ti, de tu palabra, que tu palabra sea como esa agua viva, Señor, que nos sacie, que nos llene, que nos limpie, por favor, Dios. Y que a medida que la escuchamos nuestra fe se fortalezca, nuestra fe crezca, Señor, y nuestro corazón sea transformado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que a lo mejor algunos de ustedes saben que hace algunos ayeres estuve en Israel y ese fue uno de los sitios que más me impresionó. ¿Alguien sabe qué es ese sitio? ¿Pueden apagar tantito a lo mejor la luz? ¿O si se ve perfectamente bien? Ah, bueno, ok, entonces no. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Bueno, es altísimo, está como a unos 400 metros, 450 metros del nivel del mar. Y esa es como una meseta, que también le llaman acantilado. No los acantilados necesariamente tienen que estar en precipicio, que es muy alto, y arriba es como si fuera una meseta altísima, altísima, altísima. Esa meseta más o menos es, cuando no es uniforme, ¿cómo se llama? Es cuando no tienes un cuadrado, sino tienes algo que no tiene forma, ¿cómo se le dice? Irregular, es una forma irregular, que más o menos son como 13 hectáreas, lo que mide, y es muy alto, y no hay forma de subir. Había como una vereda que se le llama el Sendero de la Serpiente, que te tardas como 1 hora en subir, pero es para gente que tiene mucha condición física y que no le teme a las alturas, porque es un camino difícil, muy, ¿cómo se dice? Muy empinado. Y esos son los escombros, eso es lo que queda. Yo, como tengo una condición física importante, pude subir. No, es en serio, no se crean. Ya hay un teleférico, hay un teleférico que te sube, ¿sí? Hay gente que sube esos caminos, pero es gente que le gustan esas cosas, que puede, y aparte, ¿saben qué se siente en ese lugar? Vértigo, pero en todo el ambiente es un calor, pero calor, no les estoy exagerando. Aquí cuando hizo calor hace 2 años, el verano, que ya estábamos, comprando mini splits, ¿verdad? No se compara, no puedes respirar, o sea, es un calor, no te sientes, de verdad, hermanos, no puedes estar, o sea, no estás ni disfrutando de lo intenso que es el calor, no disfrutas, es algo, alguien ha estado en un desierto, no sé a cuántos grados, pero es algo, yo no he vivido un calor como el que sentí ahí, es un calor tremendo. Déjenme ver porque nunca le sé aquí. Si se fijan, esta es una foto como desde arriba, ¿cómo se le llama? No, ahora no traigo ninguna palabra en la mente. Panorámica, aérea, y se alcanza a ver todavía como parte de la construcción. Esa es una foto como de perfil. Eso está en el desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto. Esa es otra foto. Esa es una maqueta. Porque en esa meseta, que se llama Masada, así se le conoce, Masada, M-A-S-S-A-D-A, Masada. Masada, no lo voy a buscar ahorita en Google, ¿verdad? Masada, M-A-S-S-A-D de dedo A, Masada. Ahí Herodes el Grande, para que ubiquen, Herodes el Grande
fue el rey de los judíos que mandó a matar a todos los niños cuando Jesús nació. Él tenía unos delirios de persecución, de que iba a venir una revuelta judía, porque yo no sé si ustedes sepan, pero Herodes no era judío. Herodes era idumeo. Idumeo quiere decir que él era un descendiente de Edom. Y los de Edom son descendientes ¿de quién? De Esaú, ¿sí? ¿Por qué Herodes era rey de los judíos? Es un tema que no voy a entrar porque es político, fue una estrategia de Roma, porque él, digamos, que simpatizaba con los romanos y simpatizaba con los hebreos, y fue una decisión estratégica, política de Roma, ponerlo como el rey de los judíos, porque en el tiempo en que Jesús nace, Roma dominaba a los judíos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí han leído el Nuevo Testamento? Bueno, entonces Herodes, en Masada, en esa meseta altísima, que estamos hablando, no recuerdo ahorita, la pueden ver, a lo mejor ahorita lo traigo anotado, son unos como 2 kilómetros para arriba, es muy alto, hizo esta fortaleza. Hizo esta fortaleza porque él tenía temor de todo mundo, de Cleopatra, que era como la faraona egipcia, que lo fueran a matar, muchas cosas, de una revuelta de los judíos. Roma le temía a los judíos. Roma le temía a los judíos. Tengo que meterme a muchas cosas de la historia, pero a los judíos y a los hebreos les han temido en todo el mundo. Y le temían a los judíos. Y podré contarles otras cosas muy interesantes, pero no me va a dar el tiempo y no me quiero desviar. Entonces, si se venía una revuelta de judíos, Herodes decía, me voy a ir ahí, a esa fortaleza que es casi inaccesible. Inaccesible. Y ahí construyó, no crean que una fortaleza fea, sino dentro de esa fortaleza hizo un palacio. De tal manera que los mayores lujos a los que se podía acceder en ese tiempo, los puso en ese lugar. Y como es desierto, hizo un sistema para que cuando cayera agua, se llenaran unas cisternas de agua. Puso almacenes, mucho armamento, de tal manera que podían habitar miles de soldados ahí por 10 años sin que les faltara alimento ni nada. Algo impresionante. Esa es otra foto de cómo se ve ahí. Lo asombroso de esta fortaleza es que, por ejemplo, cuando ustedes ven un zigurat o ven las pirámides, que son muy impactantes de Egipto, desde lejos, ustedes han estado en Egipto, ¿verdad? Desde lejos ves las pirámides, las ubicas a la perfección. Lo impresionante de esta fortaleza palacio es que tú no te dabas cuenta de que estaba hasta que llegabas. No sé si me explico. Parecía camuflajeado entre el desierto, parecía una meseta, pero hasta que llegabas decías... Esto lo hizo un diseñador gráfico porque es así como se ve ahorita. Acuérdese que son los restos arqueológicos. Pero un diseñador gráfico trató de hacer una reconstrucción y se las estoy compartiendo. Esta es una reconstrucción de cómo podría haberse visto. Ese es como se ve ahorita. Ese es como pudo haberse visto. Ese es como se ve ahorita. Y así es como él lo reconstruyó. Ese es en la actualidad, si ustedes van, así se ve. Y así es como se pudo haber visto. Ese es como se ve ahorita y la reconstrucción. Entonces, resulta, hermanos, que para no meterme en tantas cosas de historia y no hacerlo muy, muy largo, los judíos se levantaron en contra de Roma e iban ganando.
pero Roma tomó cartas en el asunto, mitigó la revolución y posteriormente Tito, el emperador Tito, definitivamente le dio el golpe mortal a esa revuelta de los judíos. Me gustaría meterme en más versículos. Para explicarles algo, ustedes saben, hermanos, que los judíos no creen en el Mesías. ¿Sí saben eso? Ellos lo siguen esperando. ¿Saben por qué? ¿Por qué no creyeron en el Mesías? Muchos de ellos, ¿por qué no creyeron? Porque ellos esperaban un libertador político, ¿sí? Y lo siguen esperando. Está tan encumbrado en su mente porque cuando ustedes estudian toda la Biblia desde el Éxodo, habla de un Dios que lo sacó de la ¿qué? De la esclavitud, ¿sí? Que lo sacó de la esclavitud. Y en base a varios versículos, les voy a dar a lo mejor unos ejemplos, pero no me quiero tardar tanto. Vamos, por ejemplo, a Isaías 9. Isaías 9, del 6 al 7. ¿Ya están conmigo? Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo veían ellos este versículo? Simplemente que hablaba de un trono. Para ellos era un reino. ¿Se acuerdan cuando querían hacer a Jesús rey? Lo querían hacer rey porque decían, tenemos que hacerlo rey para que Él reine y nos libere de la opresión romana. Y algo que caracterizó el reinado de David, porque aquí menciona sobre el trono de ¿quién? Si hubo un rey con una tremenda fuerza militar, ¿quién fue? Cuando David ascendió al trono, literalmente convirtió a la nación de Israel en una potencia mundial. Literalmente en una potencia bélica militar. Tan es así que Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo porque has derramado mucha sangre. Entonces cuando ellos leían esto decían, va a llegar un rey militar, ¿sí? Que nos va a liberar, que va a guerrear como David y va a ser nuestro rey y vamos a vivir en esa libertad. Y fíjense cómo termina. El celo de Jehová ¿de qué? De los ejércitos hará esto. Vamos, por ejemplo, a Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, Jesús ya había muerto y resucitado. ¿Y qué le estaban preguntando? En otras palabras estaba diciendo, Señor, en este tiempo vas a poner tu reino, nos vas a quitar esta opresión que tenemos. Fíjense, algunos de ellos estaban como decepcionados porque su expectativa era distinta. Por eso ya el Señor había muerto y resucitado y estaban pensando, a ver, Señor, no vas a poner tu reino ahorita, vamos a seguir en esta opresión en la que vivimos.
De tal manera que así como había fariseos, hermanos, y había saduceos, que eran como grupos dentro de los judíos, se levantó un grupo muy conocido de judíos que se llamaba celotes. Celotes, no celotes que te dan cuando alguien te gana. Esas son otras cosas, ¿sí? Con Z, celotes. Pero realmente la palabra viene de celo. Eran judíos extremadamente celosos de Dios, porque los romanos, para los romanos, en la cultura romana, el César era como un dios. Era como un dios. De hecho, se le daba un saludo, así como a Hitler, se le daba un saludo al César. Y era tan su dios que hasta en las monedas estaba. La gente lo quería ver como un dios. Y hubo, de hecho, un César, que no preparé esa anécdota, así que no la voy a contar a detalle, que le pidió a alguien que pusiera su estatua dentro del templo de los judíos. Y él dijo, ¿qué hago? Si lo hago, se nos van a venir los judíos. Los romanos le temían a los judíos. A tal grado le temían que Herodes hizo eso para, en caso que se vengan los judíos en nuestra contra. Pero también le temía al César, porque el César fue el que le pidió que metiera una estatua ahí. Y si no hacías caso, esa gente, todos esos césares romanos, hermanos, estaban enfermos, estaban hasta poseídos. Era gente muy mala, muy mala. Disfrutaban el sadismo. ¿Sí han visto los coliseos? Disfrutaban la sangre, disfrutaban ver a la gente sufrir. Pero tanto le temía a los judíos que prefirió no hacerle caso, y ahí hubo una trama que no me voy a meter, pero los soldados pretorianos, que eran bien poderosos en Roma, no crean que eran soldados los que están así con sus uniformes de soldados, no. ¿Saben qué? Los soldados pretorianos era como la CIA. ¿Saben qué es la CIA? CIA, no la CIA. No, la CIA, no la CIA. La CIA, o sea, la inteligencia. Ellos no se vestían se pasaban entre los civiles, eran como la policía secreta de Roma para escuchar lo que estaba pasando y se enteraron de lo que quería hacer ese emperador. ¿Y qué creen que hicieron? Lo mataron. Prefirieron matarlo a que fuera a hacer lo que iba a pasar y que los judíos se fueran a ir en contra de él. Entonces, volviendo a todo esto, dice, entonces, voy a regresar porque me fui y necesito volver a tomar el hilo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no, os toca a ustedes saber los tiempos. O sea, ellos tenían la esperanza y los judíos celotes eran muy celosos de su Dios porque César se levantaba o quería ser como un Dios para ellos, querían que se sometieran a él, que lo adoraran, pero generalmente los celotes, los judíos celotes, usaban la violencia. Y dentro de los celotes podía haber un grupo, una facción, dentro de ese grupo que se les llamaba sicarios. ¿Ustedes han escuchado la palabra sicarios? Bueno, hoy van a aprender de dónde viene. La palabra sicarios viene de ese grupo de judíos que usaban una daga o un arma corta y rápidamente y silenciosamente caminaban entre alguien y lo mataban, ¿sí? Eran como asesinos a sueldo, pero no eran a sueldo, lo hacían por su convicción, pero eran muy violentos. No todos los celotes eran sicarios. Pero nada más para que vean qué fuerte estaba esta facción de judíos que decían, tenemos que liberarnos. Ellos lo hacían en el nombre de Dios porque decían, no hemos sido sometidos a esclavitud. De hecho, les quiero decir que una de las razones por las que el mundo odia a Israel es espiritual, ¿verdad? Génesis 3:15. Pero una de las razones es porque a ellos se les dio la Biblia. Y cuando ustedes leen la ley de Dios,
La ley de Dios es una ley que marca que el hombre y la mujer son iguales ante Dios y que no debe haber esclavos. Y si ustedes van al Éxodo y ven las leyes de los esclavos vivían mejor que los amos. Vean las leyes. Vivían mejor. Es más, cuando un esclavo se iba, o con un siervo se iba, ¿y saben cómo se hacían siervos? ¿Saben cómo se hacían siervos? Cuando alguien le debía algo a alguien y no se lo podía pagar, ¿cómo se lo pagaba? Sirviéndole. Sirviéndole. Pero había una ley que el año sabático, todos los que eran siervos, ¿qué podían hacer? Aunque no hubiesen trabajado lo suficiente para pagar lo que debían. Por ejemplo, si alguien debía 1 millón de pesos, por decir, y que ese 1 millón equivaliera a 20 años de trabajo, ese siervo era libre ¿a los cuántos años? A los 7. A los 7. Y esa es otra historia. Pero las democracias de Occidente y de todo el mundo y las leyes que le dan la igualdad al hombre y la mujer, ¿saben de dónde las aprendió el mundo? De la Biblia. De la Biblia. Entonces, su mentalidad era, Dios nos libró de la esclavitud, esos celotes, esos judíos. Y resulta que en el año 70, cuando van en contra de los judíos, destruyen el templo, huyen un grupo de judíos aquí, los celotes, porque aquí no estuvo, creo que nunca estuvo Herodes aquí, nunca llegó aquí, pero los celotes, que eran judíos, llegaron aquí a ocultarse. Y entonces mandaron a un capitán, a un general romano, a atacarlos. Y ahí, donde ustedes, todavía si ustedes van, se ven esas marcas, que son donde pusieron unas fortalezas los romanos. Y tú cuando subes al Masada, es muy impresionante la vista, porque ves el desierto, ves el mar muerto, y alcanzas a ver eso y te puedes poner en el lugar de ellos. De hecho, te invitan, hay unos barandales, es muy alto, y te invitan a imaginarte que ahí estaban los judíos y empezaron a ver a miles de soldados romanos, miles, acercarse, pero a lo mejor había dentro de ellos una confianza de que va a estar bien difícil que lleguen hasta arriba. Y allí tenían provisiones para muchos años. Flavio Josefo, el historiador, dice que hasta para 10 años. ¿Pero qué creen? Agarran a judíos esclavos, los romanos, y empiezan a construir una rampa. Y pues dijeron, pues de aquí a cuánto se van a tardar en hacer la rampa con unas tipo de rocas. Bueno, tardaron semanas. Y ven que usaban un aparato que no me acuerdo cómo se llama, que era para tronar fortalezas, ¿se acuerdan? ¿Sí los han visto en las películas? Sí. ¿Cómo es? Ariete, sí, correcto, gracias. Ariete, ¿sí los han visto? Que golpean las puertas. Empezaron a hacer eso, pero los judíos por dentro empezaron a hacer otra muralla de tierra y de madera por dentro, que al contrario, cada vez que pegaban, se hacía más dura. Y no podían los romanos romper esa fortaleza, así que pusieron fuego. Pero el fuego sopló en contra de ellos y se empezaron ellos a quemar. Pero de repente cambió el rumbo del fuego y se empezó a incendiar esa fortaleza. Pero según Flavio Josefo, que es, digamos, su versión de los hechos, ha sido hasta nuestros tiempos la versión oficial. Fíjense lo que pasó ahí. Dijo el líder, que se llamaba Eleazar, el líder de los judíos celotes: por Dios, por nuestro Dios que nos llamó a la libertad, no podemos permitir que los judíos, que los romanos nos maten. Si permitimos que entren, nos van a torturar, van a violar a nuestras mujeres y van a tomar como esclavos a nuestros hijos.
Así que les propuso agarrar a sus familias, se los estoy resumiendo, y matarlas. Matar a sus familias, y dijo, no vamos a quemar todo, pero no vamos a quemar la comida, para que ellos sepan que no morimos de hambre, sino que fue una decisión voluntaria, porque preferimos morir a ser sus esclavos. Y para que no hubiera suicidio, mataron a sus familias. Esa es una versión, la versión más conocida, la más divulgada, la oficial. Y después quedaron 10 varones y le dieron a uno la comisión de matar a los 9. Y digamos que el único que cometió suicidio fue el último. Y que según escaparon 2 mujeres y unos niños y les dijeron a los romanos lo que había pasado. Hoy en día, al evaluar mucha de la evidencia arqueológica, creen que ese relato lo cuestionan, porque no hace sentido con cierta evidencia arqueológica. Y también el hecho de que los judíos celotes, viene la palabra de que eran muy celosos, los judíos no se suicidan, porque ven el suicidio como un pecado capital prohibido por Dios. Entonces, como dicen, si ellos eran tan celosos, ¿cómo cometieron suicidio? Entonces, hay gente que dice, no necesariamente la versión de Flavio Josefo es la correcta. No sabemos, pero Masada es conocido por esa historia donde, según esto, 1000 personas, casi 1000 personas, prefirieron morir a entregarse en manos de los romanos. Y últimamente ha habido otros historiadores que cuestionan esa versión, que es la manejada ampliamente, y dicen que más bien murieron a manos de los romanos. Y esto dije que está en el desierto, ¿de dónde? De Judea, cerca del Mar Muerto, y cerca, en toda esa área, anduvo David, el rey David, cuando era perseguido por el rey Saúl. Vamos a primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 17. No os voy a llevar versículo por versículo porque no nos da tiempo. Porque después de mí va a predicar Bonnie, entonces va a pasar a dar su testimonio Bonnie, entonces tengo que dejar. ¿Dónde está Bonnie? Bonnie, media hora, ¿cuánto necesitas para programarme? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 17, nada más vean el título. ¿Cuál título tiene? ¿Se acuerdan de esa anécdota, verdad? David, ¿y quién era el rey en ese tiempo? Saúl, pero el único que quiso entrarle a Goliat, ¿quién fue? David, ¿verdad? David. Y a partir de ahí, David alcanzó una gran fama. Imagínense que este cozonón de 3 metros gritaba todos los días, denme un hombre que pelee. No, dice la Biblia que le temblaban las piernas a los del ejército. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y Dios estaba con David. Acuérdense que David fue un gran guerrero, es lo que habíamos visto. Dios estaba con David. ¿Y qué pasó? Vamos a primer libro de Samuel 18, vamos a avanzar al 18, versículo 6. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades, esas mujeres, ¿verdad? Escandalosas, no sé qué, de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando,
para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, porque pues, era una victoria contra sus mayores enemigos del momento, los filisteos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, y Saúl bien contento, Saúl hirió a sus miles, hasta se creció más de lo que ya era alto, pero lo que no le gustó fue el segunda línea. Y David a sus 10,000, ¿no? O sea, hagan de cuenta que lo inflaron para el segundo después desinflarlo. ¿Y qué dice abajo? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Fíjense el miedo que le dio. Y desde aquel día Saúl no vio con buenos ojos a David. Y entonces, en el siguiente capítulo mismo, Saúl le da una hija a David. Pero, ¿saben para qué se la da? Porque dijo, yo veo que Dios está con David, no lo voy a matar porque quiero matarlo. Cualquier persona que era una amenaza para el rey, ¿qué le pasaba? ¿Verdad? Pero Saúl veía que Dios estaba con David, él ya había sido desechado. Así que muy astutamente le dijo, le voy a dar mi hija y le voy a pedir que de dote mande filisteos. Y los filisteos se lo van a echar por mí, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿sabes qué, David? Quiero que de dote me entregue 100 prepucios de los filisteos, o sea, que mates a 100. Y dijo, aquí, pues no va a poder David. Pero dice ahí el versículo 27 del capítulo 8, le había pedido 100 prepucios, fíjense en el versículo 25. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. ¿Ya están ahí? Y en el versículo 22 se lo saltan, se levantó David y se fue con su gente y mató ¿a cuántos? 22, perdón, 27, discúlpenme, 27. Al doble, ¿no? Al doble. Y entonces, ya después ya no le despistó nada a Saúl. Fíjense el capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. Desde el 9, vamos a leer desde el 9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. O sea, imagínense, David estaba tocando y poseído, tomado por un espíritu malo, agarró una lanza y se la iba a clavar, pero no pudo. Pero ya no le despistaba, ya era él el que lo quería hacer directamente, quería ensuciarse las manos de sangre inocente. Versículo 11, así que David huyó, ¿verdad? Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, fíjense, y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar a los mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama, o sea, no importa, ¿sí? Sáquenlo con todo y la cama, yo lo voy a matar. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra, fíjense. No crean que eso lo iniciaron los chavitos que se van de la casa y ponen las almohadas y la tapan, eso ya viene desde antes. Porque luego los adolescentes lo cuentan como que se creen bien inteligentes. No, yo engañé a mis papás y metí unas almohadas y tapé la cama y pensaban que estaba ahí. Eso ya viene desde... Tú no lo hiciste, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de todo esto que sale David de su casa, fue un huir y huir. Fíjense el título de su capítulo 21. ¿Qué dice?
David huye y luego Saúl en su persecución hasta mata sacerdotes buscando a David, a los sacerdotes de Nob. Vayan al capítulo 23 y díganme qué dice el título. David en el desierto. David estaba en el desierto de Judea. ¿Y Masada dónde les dije que está? En el desierto de Judea. No sabemos si David estuvo en Masada. Acuérdense que cuando David vivía, Masada ya existía porque es una meseta natural, ¿verdad? Que es parte de la creación. Lo que no estaba era la fortaleza que había hecho ¿quién? Porque eso lo hizo cientos de años después, ¿verdad? Pero Masada, o sea, ya existía. ¿Sí? Esa meseta ya existía. No sabemos si estuvo ahí, pero estuvo en el desierto huyendo ¿de quién? De Saúl. Fíjense, vamos al versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Zif es parte del desierto de Judea. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿En dónde? En las peñas de Ores. Ores es parte del desierto. ¿En dónde se escondía David? En las peñas. Y en el versículo 24 dice, el que acabamos de leer dice, el 14 dice, David se quedó en el desierto en lugares ¿qué? En lugares fuertes. Masada era una fortaleza. De hecho, la palabra Masada en hebreo, el origen de Masada, de la palabra Masada, ¿saben qué significa? Fortaleza. Cuando estamos leyendo aquí, dice que en el desierto se escondían lugares fuertes, o sea, en fortalezas. Y luego en el versículo 19 dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Y siguió buscando todo este tiempo huir de Esaú. De Saúl, discúlpenme. Porque fíjense, versículo 25 dice, y fue dado aviso a David y descendió de la peña y se quedó en el desierto de Maón, Zif, Maón y En-Gadi, que se los voy a enseñar. Todo eso es parte del desierto de Judá y todo está cerca de Masada, ¿sí? Todo está cerca, está 20 kilómetros de Masada, ahí está el Mar Muerto y están todos estos lugares. Versículo 28. Volvió por tanto Saúl a perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre Sela Jamalecot. O sea, casi lo agarra David, pero Dios en su providencia le mandaron avisar a David que los filisteos estaban atacando y tuvo que dejar su persecución, tuvo que dejar de perseguir a David. Y el último versículo del 23 dice, David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. En-Gadi es un manantial en el desierto. Imagínense, un manantial en el desierto, pero todo lo que está cerca de donde está ese manantial, que se los voy a enseñar, son lugares como peñas rocosas donde pudo haber estado David. Y aunque la Biblia no dice, David pudo haberse ocultado ahí, no lo sabemos. Pero dice que estuvo en En-Gadi, capítulo 24. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto ¿de qué? En-Gadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Fíjense, fue por las cumbres de los peñascos. En esa parte de Engandi hay como mucho, son como montañas rocosas, y ahí también se esconden las cabras. ¿Ven que las cabras pasan en esos lugares vertiginosos? Versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bueno, ahí tuvo un encuentro y fue cuando David pudo haber matado a Saúl y no lo mató, ¿sí? Pero no es de eso la historia. Fíjense, eso es Masada, todas esas ya las compartí, eso era para que vean cómo lo sitiaron los romanos. Aquí les puse en rojo, ese mar que se ve ahí es el Mar Muerto, ¿sí? Ahí dice, no sé si se alcanza a ver, dice Dead Sea, ¿sí? Dead Sea. Y abajo marqué y subrayé Masada. Esto lo pueden buscar en Google Earth y lo pueden ver en 3D, si les gusta a ustedes la aplicación de Google Earth. Y arriba le subrayé, ¿qué dice? Ahí donde está Masada, ¿ya ubicaron Masada? Hacia arriba, la siguiente palabra, la primera que encuentran hacia arriba. Pegadito al mar. En-gadi. ¿Sí lo ven? Está así el mar, de este lado izquierdo, En-gadi. ¿Sí? Ahí anduvo, ¿quién? Huyendo de Saúl. Esa es otra vista. En-gadi, ¿lo ven ahí? En el mar. Masada. Ese es En-gadi. En-gadi literalmente significa manantial de las cabras. Es lo que significa En-gadi. Era un manantial en el desierto. Pero se fijan las estructuras como rocosas que rodean como esa manantial. ¿Ven cómo se ven esas rocas? No se alcanza a ver ahí, pero ahí donde pasa el agua, ¿ven que hay como una cueva? Ese lugar estaba lleno como de esos orificios. Y probablemente en algunos de esos estaba escondido David con sus hombres huyendo de, miren, ese es En-gadi, y esa es otra parte ahí en el desierto, donde hay manantiales en el desierto. Ahí terminamos la presentación. Y quiero que vayamos, si me pueden acompañar, por favor, al Salmo 18. Este es un salmo de David. Y empieza diciendo en el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Masada era una, ¿qué dijimos? Fortaleza. Y luego el 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y Dios mío, dice, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mientras Herodes construyó esa fortaleza, porque le daba miedo que lo mataran, que lo persiguieran, que se viniera una revuelta de judíos, decía,
le invirtió tiempo, años, dinero, esfuerzos. Él era un gran constructor. Herodes el Grande remodeló el templo que había hecho Salomón. Y había hecho esta gran fortaleza y tenía su esperanza ahí. Decía, en el día de la angustia, en el día en que me quieran matar, el día que venga un complot, voy a ir y voy a subir. Voy a poner la imagen, ya que está ahí. Voy a subir. O ya le quitaron. Voy a subir a Masada, ¿no? Voy a subir a esa fortaleza y de ahí nadie me va a poder quitar. Pero David, aunque él se escondía en esas peñas que tipifican a Cristo, en esa roca, y que a lo mejor no sabemos si algún día estuvo ahí en el Masada también David, ocultándose de Saúl. Sabemos que estuvo en Engadi porque lo dice, pero no sabemos si en Masada. Pero todo eso es una misma zona. Quiero decirles, hermanos, la diferencia. Para David, su fortaleza no era un lugar, no era algo que él hubiese hecho para ampararse y protegerse, sino su fortaleza, dice aquí, Jehová, roca mía y castillo mío, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. La palabra Masada significa fortaleza y la palabra que usa David en este salmo viene de la misma palabra Masada, fortaleza mía. Dios era su fortaleza. Él no estaba confiando en sus fuerzas, en sus habilidades guerreras, no estaba confiado que si se iba a ir a algún lado, aunque él se escondía en la roca, él no se sentía seguro en la roca o no se sentía seguro en la cueva cuando estuvo en Adulam. Su fortaleza, su refugio, su castillo, su roca, su confianza, solamente era uno, el Señor. Dios era su fortaleza. Dios era su roca. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Mi alto refugio. Vayan conmigo a Abdías, por favor, el profeta Abdías. De esos profetas que nos cuesta trabajo encontrar. Creo que lo buscamos el domingo pasado, ¿no? Así que ya tenemos práctica. Ahora no lo encuentro yo. Jonás está antes de Jonás, ¿no? ¿Ya lo encontraron? ¿Quién no lo ha encontrado para que nos piche la comida hoy? Vi que, bueno, hiciste así. ¿Qué significa? Ah, ok. Que no sé si él quiere pichar la comida, no lo he encontrado. Abdías capítulo 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Esta profecía está dirigida ¿a quién? A Edom. Y los edomitas eran un pueblo pariente de Israel. ¿Por qué era pariente? Porque Israel nació de Jacob. ¿Y quién era el hermano de Jacob? Y los edomitas eran los descendientes de Saúl. Esta profecía está dirigida a los edomitas. Este único capítulo, la única profecía que dio Abdías fue para los descendientes de Saúl. Ese capítulo, básicamente. Dice, en el versículo 2, dice, desde el 1 a la mitad, dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fíjense qué diferencia.
Si ustedes van a un lugar que se llama Petra, hoy en día, es la capital de Edom, que está en Jordania. Y ahí, como estaba esa ciudad, eran como unas zonas rocosas, montañosas, muy difíciles de subir porque son verticales, son piedras verticales, o sea, no puedes caminar así como nosotros. Vamos aquí a la montaña y vas caminando y si acaso agarras un bastón y vas tranquilo. No, era bien difícil subir. Ahí hicieron su ciudad los edomitas. Ahí hicieron la ciudad entre la roca, entre las cuevas, pero altísimo. Estamos hablando de miles de metros de altura. Los edomitas ahí construyeron su ciudad. Y el estar en las alturas, al estar en las alturas, los hacía sentir que seguros. Pero decía aquí, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, pero no en las de Cristo. No en las de Cristo. Su confianza no estaba en Cristo. Su confianza estaba en su propia habilidad, en su propia autosuficiencia. Edom decía, aquí nadie nos va a hacer nada. ¿Quién va a poder? Hermanos, hay gente que conozco una que otra persona extraña en el mundo que les gusta irse a hacer rapel real en no sé qué montañas, que al pico de Orizaba y que no sé qué. Yo me pregunto, ¿les divierte eso? Para mí sería tortura que me invitaran ahí. ¿Sí? El subirse, dice mi cuñiz, a ella le gusta eso, de subirse a las alturas y hacer rapel. Pero a mí no. ¿Quién está conmigo? Para mí sería tortura eso. Y ahí era bien difícil subir, en las peñas, en las hendiduras. Dice, ¿en tu qué? ¿En tu qué? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, ¿en qué? En tu altísima morada. ¿Se acuerdan de alguien que dijo, subiré? ¿Quién dijo subiré? Satanás. Subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, de alguna forma, queremos ser como nuestro propio Dios. Soberbia, autosuficiencia. Cuando ponemos la confianza en todo lo que nosotros hacemos o tenemos. Fíjense ahora en California. California es un lugar donde siempre hay incendios, por la ubicación que tiene y por las corrientes de aire que se generan. Y ahí construyen sus mansiones millonarias, hermanos, mansiones de 20 millones de dólares. ¿Cuánto tendremos nosotros que ganar al mes para algún día tener una mansión de 20 millones de dólares? Son unas mansiones, ¿saben? Porque en esos programas donde te invitan a ver la casa de los ricos, te enseñan, aquí están las habitaciones para la visita. Hermano, uno no tiene ni habitación para la visita, les das la habitación del hijo, ahí que se quede la visita, ¿no? Y ellos no nada más tienen un cuarto, sino como 20 recámaras para las visitas, ¿no? Y alberca por allá, y unas murallas. ¿Y qué les pasó a sus mansiones? De muchos. No les quedó más que las cenizas, ¿no? En lo que confiamos, nos engrandecemos. Y a lo mejor nosotros decimos, no, a mí no me aplica porque pues yo vivo en una casa de Infonavit. ¿Cuánto mide la casa de Infonavit en promedio? 60 metros. No, yo no aplico, no. Puedes vivir en una cueva, hermano, y aún así ser soberbio y estar confiando en tus propias habilidades. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿No? ¿Quién me va a derribar? ¿Quién va a poder conmigo? Yo ya hice mi pensión, mi jubilación, mi seguro para no sé qué. No se trata de que lo dejes de pagar. Mañana dejo de pagar mi... No estoy hablando de eso, pero a veces tenemos nuestra confianza ahí. Tenemos nuestra confianza en el trabajo.
¿Y saben cómo nos damos cuenta que está más nuestra confianza en el trabajo que en Dios? ¿Cuál sería una evidencia, Bonnie? Esa es la respuesta correcta. Puntualito. Dio en el blanco, Bonnie. Le dedicamos más tiempo. Al trabajo no fallamos, pero en las cosas de Dios, ¿qué mensaje estamos dando? Que nuestra boca puede decir que en Dios confiamos, pero la realidad es que no. Estamos confiando en nuestro trabajo, estamos confiando en lo que nosotros hacemos, nuestros recursos, nuestros patrimonios. Estamos afanados haciendo nuestra roca, nuestro refugio, nuestra propia fortaleza. ¿Y qué dice Dios? Si te remontares como el águila, imagínense la altitud en que vuelan las águilas. Y todavía se va más lejos el Señor. Y aunque entre las estrellas, hermanos, para que tú y yo lleguemos a las estrellas, no nos alcanzaría esta vida de lo lejos que están. Están lejísimos, estamos hablando de miles de años, millones de años llegar a las estrellas. Qué impresionante que las vemos, ¿verdad? Están lejísimos. Y dice, y pusieres tu nido ahí, ¿qué dice Dios? De ahí te voy a derribar. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? Dice con signos de admiración. ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué está diciendo? Que cuando un ladrón entra a una casa, generalmente entran deprisa. Entran, ya saben por qué van a entrar. Se llevan a lo mejor las teles, las laptops, las computadoras, ¿no? Eso es lo que hace un ladrón normal. Pero Esaú o Edom, que se creía tan seguro, dice, a ti no te va a pasar lo que hace un ladrón normal. A ti te van a rebuscar y a rebuscar hasta lo más escondido. Lo que tú escondiste para que nadie te tocara, que tú dijiste, voy a hacer aquí, voy a excavar en mi casa para que nunca nadie lo encuentre y voy a poner una alfombra encima. Todo te van a buscar. ¿Por qué? Porque no pusiste tu confianza en mí, dice Dios. Porque no pusiste tu confianza en mí. Y hay mucho más trasfondo de Edom, porque Edom era hermano de Israel, y cuando Israel estuvo en aprietos, Edom no le ayudó, al contrario, ayudó a sus enemigos a acabar con Israel, pero esa es otra historia, ese es otro tema. Pero aquí estamos hablando de su soberbia, de su autosuficiencia. Como Herodes, precisamente Herodes, el que construyó esa fortaleza, era edomita, era idumeo. Y el contraste con David. Vamos al Salmo 27. Y con esto terminamos. ¿Están conmigo? 27. Ese es otro salmo de David. Hermanos, David escribió muchos salmos en el desierto. Escribió muchos salmos cuando pasaba por angustias. Déjenme, encuentro aquí mi conexión, se prenda esto. Y este salmo que vemos aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y si regreso tantito, a lo mejor ya lo habían perdido, si pueden buscarlo sin perder el salmo, búsquenlo, regresen conmigo a Abdías, y si no, nada más escuchen. Si les cuesta mucho trabajo, nada más escuchen. Quiero comparar rápidamente. El versículo 3
termina diciendo el versículo 3 de Abdías, dice, ¿tú qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Quién va a derribarme a tierra? Y lo quiero comparar con las palabras del salmista. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Los edomitas decían, yo ya puse mi morada en lo alto, en la peña, ¿quién podrá contra mí? Su confianza estaba en lo que ellos habían logrado, en lo que ellos habían hecho. Pero aquí el rey David, que fue un rey que Dios usó militarmente, que como decía el canto que le molestó a Saúl, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Nunca dijo, por el poder de mi espada o en mis fuerzas, yo que mato leones, osos, yo que acabé con los filisteos. No, decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Qué diferente. Jehová es la fortaleza, Jehová es la masada de mi vida, Jehová es la masada, la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Todavía cuando los judíos celotes estaban allá arriba en Masada y veían a los romanos abajo, ellos creían, hermanos, que no iban a poder subir. Era inaccesible subir. Ellos creían que no iban a llegar hasta que empezaron a ver a través de los días, la semana y aún así cuando empezaron a golpear y subieron. Pero aquí dice el Señor, David, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, así como se juntaron los romanos, miles de romanos, soldados romanos fuertes, preparados, sádicos, se juntaron para ir en contra de ellos. Ya era el último grupo de judíos que quedaba, ya todos los demás ya los habían matado, ya los habían aplacado. Nada más quedaban ellos allá arriba. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Por lo que dice el primer versículo. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo. La protección no es lo físico, sino el que te esconde. El que te esconde. Tú podrás estar en el lugar más protegido, pero si no está el que te protege, ya no le hiciste. Él me esconderá en el tabernáculo. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y sobre una roca me pondrá en alto. No es yo subiré y seré como el Altísimo. Yo subiré a lo más alto de la montaña. No, yo no voy a subir. Mi Dios es el que me va a tomar y me va a poner en alto. ¿Sí? Me va a poner en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No, yo voy a levantar mi cabeza, Él levantará. Él levantará. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos al Salmo 62. Ya dije que con eso terminaba. Salmo 62. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio
no resbalaré mucho, no resbalaré mucho. Creo que esos son todos los versículos que quería compartir el día de hoy con ustedes. No sé por qué pienso que había uno más, pero creo que no. Y lo que yo recibí en mi corazón es eso. A mí me impactó mucho estar ahí, fue de los lugares más impresionantes. Dije, ¿qué es esto? Y el calor era abrumante. Y lo que pasó ahí, y generalmente en el pasado la gente construía sigurats, construía pirámides, construía fortalezas para defenderse del enemigo. Pero cuando leemos a David entendemos que nuestra fortaleza no es nada que hagamos nosotros, sino nuestra fortaleza es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Masada. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que realmente la creamos, porque es fácil escucharla y decir amén, pero cuando la tierra es conmovida, cuando las aguas braman, Señor, cuando los mares braman, Señor, en contra de nosotros, cuando vienen los enemigos y nos rodean porque quieren comer nuestras carnes, Señor, a veces se nos olvida, Señor, lo que tú nos enseñas, pero te pido que nos lo recuerdes en los momentos más difíciles de nuestra vida. Solamente tú sabes qué viene mañana, Dios, pero que nosotros como David no tengamos confianza en nadie ni en nada fuera de ti. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres, Señor, el que haces caminar nuestros pies como siervas, Señor. Padre, y nos llevas a las alturas contigo, Dios, y nos escondes en tu tabernáculo, Padre. Señor, no tenemos que tener temor de nada, Señor, más que de ofenderte, Dios. Y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de los ejércitos es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.